Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el pie diabético. Mi nombre es Feniel García Cantillo, soy preparador de la cátedra y en cuanto a los puntos que revisaremos en cuanto al tema, tenemos la definición, la epidemiología, la clínica, la patogenia, la etiología, el diagnóstico, algunas clasificaciones y conclusiones. En cuanto a la definición, la Organización Mundial de la Salud define el pie diabético como la infección y la destrucción de tejidos profundos del pie por debajo de ambos malleolos, asociado a alteraciones neurológicas y a diversos grados de enfermedad arterial periférica en la extremidad inferior. Epidemiológicamente, los estudios han demostrado que el 25% de los pacientes con diabetes desarrollarán infecciones en el pie diabético a lo largo de la vida. La incidencia de esta patología se observa en personas mayores a 65 años. Tienen múltiples factores de riesgo, entre ellos el sexo masculino, la edad avanzada, el tabaquismo, la raza, el estrado socioeconómico bajo, la enfermedad arterial periférica, la presencia de úlceras previas y deformidad anatómica del pie. El estatus socioeconómico bajo es un factor de riesgo, ya que aquellas personas que tienen el diagnóstico o tienen diabetes tienen una dificultad para adquirir el medicamento adecuado para el control de su patología, que conlleva entonces a la complicación que puede ser este pie diabético. Y en cuanto al tabaquismo, para que vayan haciéndose la idea, esto genera una afectación endotelial, generando afectación cardiovascular, que es uno de los principales factores de riesgo y está implicado en la fisiopatología del desarrollo de esta enfermedad. Un dato bien importante que quiero que se lleven es que el pie diabético realmente es la consecuencia, más no la causa de las úlceras. El pie diabético se instaura cuando generalmente en la presencia de úlceras en estos pacientes con diabetes. En cuanto a la clínica, cuando nosotros estudiamos diabetes mellitus, existen ciertos síntomas cardinales que te hacen pensar que el paciente tiene una diabetes. Y generalmente son cuatro, las conocidas, las 4P, que son polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. La polidipsia es el aumento en cuanto a la cantidad de comida que la persona come, la poliuria, aumento en la cantidad de micciones al día y en el volumen de orina al día del paciente, y la polidipsia en cuanto al consumo de agua y polifagia en cuanto al consumo de alimentos y la poliuria en cuanto al volumen de orina y las veces al día que la persona orina durante el día. Y la pérdida de peso, bueno, ya lo saben. Pueden observarse en estos pacientes úlceras, heridas traumáticas, grietas o defectos en la piel que pueden infectarse. Además de esto, puede haber presencia de contenido purulento o al menos los signos de inflamación, que recordemos los signos de inflamación son el eritema, el edema, calor, rubor, dolor o induración, aunque en algunos casos estos inclusive pudieran no estar. Tenemos signos locales como pueden ser drenaje no purulento, tejido de granulación o decolorado, tejido friable y retraso para la cura de la herida. El tejido friable es básicamente cuando ustedes ven estos pacientes y van a hacer, por ejemplo, una limpieza de la herida. Cuando ustedes agarran una gasa y comienzan a limpiar muy suave, el tejido se rompe y sangra con mucha facilidad. Y cuando tengan un retraso para la herida, un paciente que tiene ya meses y meses o semanas, que ustedes le hacen las curas y ven que no mejora, piensen siempre que esa úlcera está infectada. La presencia de fiebre, taquicardia y hipotensión te indican ya que es una enfermedad un poco más grave. Y en cuanto a las úlceras, hay que tener algo en cuenta, que es la descripción en cuanto al tamaño, la profundidad, la base, los márgenes, apariencia y localización. Esto te permite, esto te permite perdón. Esto te permite llevar un control en cuanto al seguimiento del tratamiento de esta enfermedad. En cuanto a la patogénesis, vemos que el pie es un sitio para muchos procesos patológicos y esto se debe a que la gran cantidad de componentes o tejidos que nosotros tenemos a nivel del pie, entre ellos, como les coloco en la imagen, pueden ver que está la piel, el tejido celular subcutáneo, músculos, tendones, presencia de vasos o paquetes vasculonerviosos, ligamentos, fascias, inclusive los huesos. La infección es la invasión de microorganismos y su multiplicación en tejidos del hospedador
que producen una respuesta inmunitaria. El rango de infección es desde donde puede ir hasta lo que podría llegar el pie diabético, puede ser desde una onicomicosis, que recuerden que es la infección por un hongo a nivel de la uña, hasta necrosis severas de todo el miembro inferior. El desarrollo de esta enfermedad consiste en una triada bien específica que es la neuropatía periférica sensitiva, traumatismo con infección secundaria y enfermedad oclusiva arterial. En cuanto a la patogénesis, aquí se las describo y comenzamos con la neuropatía periférica, que es quizás lo que nosotros podríamos ver con mayor facilidad en cuanto a estos pacientes. Y es básicamente que se produce una afectación de las fibras nerviosas, entre ellas las motoras, que posteriormente generan una atrofia de los músculos lumbricales e interóseos que generan un cambio en la anatomía del arco del pie. Los nervios que se afectan principalmente o de primero son aquellos músculos largos. Esta afectación son los nervios largos, y la afectación de los nervios largos lo que produce es que entonces a nivel del pie predominen los músculos extensores, generando una afectación del arco del pie, generando eh, sur, eh, zonas de alta presión a nivel de la superficie plantar. De igual manera, además de la afectación motora, tenemos afectación sensitiva. Y en la afectación sensitiva vemos que se afectan las fibras de mielina tipo A, que recuerden que son fibras que tienen mayor cantidad de mielina y transmiten la sensibilidad propioceptiva a nivel hasta el sistema nervioso central. Y las fibras tipo C también son afectadas, que recordemos que tienen menor cantidad de mielina, pero transmiten, a diferencia de las A, estímulos dolorosos. Además de esto, el sistema nervioso autónomo, que recuerden que está encargado de la termorregulación, también está afectado. Entonces, se afecta la termorregulación y hay un proceso de anhidrosis. Entonces, el proceso de anhidrosis genera que la piel esté seca, y al estar seca se agriete. Entonces, para como más o menos resumir todo el proceso de la neuropatía periférica, es que hay una atrofia en la musculatura intrínseca que genera una afectación de la anatomía normal del pie. Entonces, esto hace que cuando hayan traumatismos a repetición, como al caminar, y además de esto se le anexa la pérdida de la sensibilidad y la anhidrosis, que genera que la piel se agriete debido a la sequedad, conduzcan a la predisposición de infecciones posteriores. Además de esto, la insuficiencia arterial también es muy importante, ya que estos pacientes tienen una afectación a nivel del endotelio y a nivel del proceso de metabolismo de los lípidos. Todo esto conlleva que haya un aumento de la viscosidad, y además de esto un estado proinflamatorio pero deficiente, que el estado proinflamatorio te genera una actividad mayor de las plaquetas, que contribuyen a la formación de placas de ateroma a nivel de los vasos sanguíneos. Algo muy importante es que la formación o la enfermedad aterosclerótica de estos pacientes se diferencia según distintos estudios al de otras personas, ya que las placas de ateroma generalmente se forman a nivel de las bifurcaciones de las grandes arterias. Por eso es que cuando uno ve a nivel de las arterias ilíacas es donde se ve mayor cantidad de placas ateromatosas. Pero en estos pacientes diabéticos, las placas ateromas tienen la particularidad de formarse a nivel de los miembros inferiores, sobre todo en las arterias tibiales anteriores y posteriores, que conllevan a una enfermedad oclusiva y te disminuye entonces la perfusión a los tejidos, predisponiéndote a una infección. Y la infección propiamente dicha es porque la diabetes genera una afectación inmunológica en todos los aspectos, donde principalmente afecta la diapesis, la quimiotaxia de las células y la fagocitosis. Todo este proceso alterado con la afectación endotelial, la afectación de la neuropatía periférica, te predispone entonces a infecciones tisulares. Inmunológicamente, para los que le interese, lo que pasa es que la diabetes genera un proceso proinflamatorio, pero inmunológicamente la respuesta es deficiente, ya que las moléculas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina tipo 1, interleuquinas gamma tipo 1,
la interleuquina 6, que permite la activación de linfocitos T, está afectada. Los macrófagos y su activación y funcionalidad también están afectados. Además de todo este proceso, la diapédisis, de acuerdo al proceso inmunológico en el proceso inflamatorio, por el cual las células migran de un lugar a otro, la presencia de moléculas de adhesión como la S-lectina para la ICAM, también hay menor cantidad de ellas presentes en la diabetes. Entonces todo el proceso de migración de neutrófilos a sitios donde hay una infección está alterado y es deficiente. Este es un cuadro que conseguí en donde vemos básicamente que tenemos un paciente con diabetes y se desglosa poco a poco lo que son la triada y en cuanto a actividad nerviosa y actividad periférica afectada en estos pacientes. Entonces, como ven, tenemos un, una disminución de la sensibilidad que genera disminución de la percepción del dolor, disminución de la sensación de presión, alteración completamente de la temperatura. Entonces, estos pacientes, por múltiples mecanismos, además de deformidades del pie, por zonas de alta presión y difusión autonómica, conllevan a que hayan vías por continuo estrés, estrés repetitivo o alto estrés que generen la presencia de una úlcera. Y como les coloco aquí al lado, es que se genera entonces un cambio de la anatomía normal del pie, se generan zonas de alta presión, que son estos callos que se forman, y estos callos pueden entonces sangrar por debajo, y si este callo es removido, entonces vemos la presencia de una úlcera. Y entonces esta úlcera genera una afectación de la piel, que recordemos como mecanismo de barrera de infecciones está alterado, y entonces se predispone a que se infecte, y si se infecta, bien la facilidad que tiene entonces para ingresar no solamente a afectar la piel, sino a tejidos más profundos como el tejido celular subcutáneo, músculos, fascias, ligamentos, incluso huesos, haciendo que el tratamiento y el riesgo de amputación de estos pacientes sea mucho mayor. En cuanto a la etiología, vemos que generalmente es una enfermedad o una infección polimicrobiana, en donde los mecanismos y donde este estudio que les coloco aquí, los microorganismos que se aislaron con mayor frecuencia, tenemos estafilococos, enterococcus fecalis, pseudomonas aeruginosa, enterobacterias y anaerobios. Y algunos datos bien importantes es que una infección previa no tratada, generalmente nosotros pensamos en cocos gram positivos como lo es el estafilococcus. En infecciones crónicas o previamente tratadas, pensar siempre en bacilos gram negativos, especialmente en aquellos de las enterobacterias, recordando la E. coli. En infecciones que involucran ya tejidos un poco más profundos, necrosis, pensar siempre en una invasión por anaerobios, y en infecciones con heridas húmedas y generalmente hay que pensar en pseudomonas. Y esto se ve en regiones cálidas, así escriben ciertos estudios, pero pensar en heridas húmedas, pseudomonas. Y algo muy importante es que cuando ustedes van a hacer una cura, el olor característico que tiene la pseudomonas, eso no se les va a olvidar nunca. La primera vez que pasan por cirugía y ven los pies diabéticos y van a realizar las curas, cuando el paciente está infectado por pseudomonas, eso es muy característico. En cuanto al diagnóstico, aquí se lo resumí brevemente porque hay que hacer varias cosas, pero básicamente lo resumimos en la historia del paciente. Y en la historia del paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluamos la presencia de la diabetes y desde cuándo la presenta, su control de glicemia, antecedentes de lesiones previas a nivel de los miembros inferiores, diagnóstico de enfermedad vascular que tenga este paciente, y evaluamos los pies. Los pies se evalúan mediante ver la presencia de pulsos, que podemos palparlos o no palparlos, y por eso hay que realizar siempre ecografía Doppler para ver cómo están esos pulsos, si están disminuidos de amplitud, que esto pueda hacer pensar que haya una afectación del flujo y de la perfusión de los tejidos. Evaluamos la sensibilidad de estos pacientes y la presencia o no de signos de flebosis y si tienen fisuras. La úlcera, buscamos que haya drenaje o un olor característico o mal olor, presencia o no de tejido de granulación y que haya alguna estructura expuesta o no. Estas estructuras expuestas pueden ser tendones o cápsulas articulares.
En cuanto a la microbiología, que es lo que nos compete verdaderamente, para la identificación del microorganismo que está afectando y que está haciendo la infección del pie diabético, se recomienda un curetaje o raspado del tejido, más la realización de cultivos para anaerobios y aerobios. Y la utilización de tinción de Gram realmente lo que hace es guiarte más o menos en el tipo de microorganismo que esté causando la infección, pero en los cultivos es realmente lo necesario porque estos pacientes pueden hacer infecciones que tengan un tratamiento sencillo o infecciones por microorganismos que generen un tratamiento un poco más agresivo, que haya hacer debridación del tejido por tejido necrótico, que debridación, imaginémonos que es como que quitar un poco del pedacito que esté infectado o que esté necrosado, generar una limpieza de la herida, y al limpiar la herida hay que saber qué es lo que está causando eso, porque de repente uno hace eh, la terapéutica y manda un antibiótico, realmente una penicilina sencillo, pues resulta que te está haciendo la infección un estafilococcus metilresistente. Entonces tienes que pasar a otro esquema terapéutico. Por eso la importancia de hacer los cultivos y hacer cultivos para aerobios y para anaerobios, porque recuerden que es polimicrobiana. Cuando la frecuencia generalmente es más alta en ciertos microorganismos, no descarta que pueda ser por otra cosa. En cuanto al manejo, realmente el manejo del pie diabético se basa en evitar la amputación de los miembros inferiores. Y para las condiciones que se tienen que tener para que haya una resolución de la infección y de la herida es un adecuado flujo arterial, una apropiada control de la infección y una limpieza de la herida y su alrededor para evitar la invasión y la colonización. Entonces, con las cosas que se tienen que llevar en cuenta para que haya una mejoría y una cura de la herida, fíjense, un adecuado flujo arterial, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, es un manejo multisistémico, es de nosotros, me refiero a medicina general, eh, cirugía cardiovascular por el tema del flujo, para el control de la infección, seguimos siendo nosotros, se recomienda siempre que el paciente tenga como que una visita o vaya al podólogo, porque estos pacientes generalmente como son tan predispuestos a infecciones y el cortado de las uñas realmente de estos pacientes incluso es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, ya que puede haber un proceso de micosis y este proceso de micosis entonces le conlleva a un estado preinflamatorio, entonces se perpetúa todo el proceso que explicamos anteriormente para desarrollar el pie diabético. Entonces fíjense que aquí les coloco como que un diagrama de flujo en donde vemos en lo que tiene el paciente y en los proveedores que somos nosotros de la salud, que el paciente debería tener un contacto. Desde el primer diagrama vemos que el paciente tiene una diabetes, pero no tiene un control adecuado ni una ocasión adecuada, entonces tiene que tener un médico de cabecera, un diabetólogo, un podólogo, alguna enfermera especializada y la valoración siempre por angiología o un cirujano cardiovascular. Y fíjense que llega hasta los factores predisponentes, que es la presencia de anhidrosis, hiperkeratosis, fisuras, ulceraciones o alteraciones a nivel de las uñas, que ya incluso comienzan a agregarse cirujano ortopédico o incluso fisioterapeutas. Ya cuando el paciente está infectado, fíjense que hay que tener un control siempre por radiología, sigue que tener el seguimiento de igual manera por el diabetólogo, y ahí entramos nosotros como enfermedad infecciosa para el tratado y el diagnóstico del microorganismo que está presente. Y esto es muy importante porque entonces el paciente puede ir incluso en la infección de la úlcera hasta que llegue a una gangrena, a una infección más profunda como la osteomielitis, que el tratamiento es mucho más agresivo, mucho más complicado, mucho más largo, donde incluso puede llevar a la amputación del miembro de estos pacientes o que lleguen a sepsis y hagan un shock séptico. Hay múltiples clasificaciones, aquí les coloco la clasificación de la Universidad de Texas, que la gradúa en cuanto si el paciente tiene lesiones no infectadas, infectadas isquémicas o infectadas isquémicas, y en si son completamente si tienen si están epitalizadas o no. Tenemos una clasificación de Wagner que me parece una de las más eh, utilizables o útiles, ya que te evalúa si el pie está infectado o tiene riesgo hasta una gangrena extensa, que eso es básicamente lo que nosotros podemos ver
En cuanto a la consulta, vemos si qué tan grande es la infección, hasta dónde llega, qué tan profunda es o si compromete hueso o no. Y en cuanto a las conclusiones, son realmente pocas porque este tema es un poco más de tratamiento básicamente y entender que hay ciertos mecanismos fisiopatológicos que perpetúan la enfermedad. Y es que el pie diabético es la consecuencia, más no la causa de la herida. Existen múltiples factores de riesgo como lo son el sexo, raza, control de la enfermedad, obesidad y comorbilidades cardiometabólicas que conllevan a la predisposición y a que perpetúe la enfermedad. El desarrollo de la úlcera comprende mecanismos tanto vasculares como nerviosos que predisponen a la infección. El diagnóstico se basa principalmente en la evaluación clínica del pie, o sea, cuando ustedes están ante un paciente con una úlcera infectada, es básicamente lo que cuenta. Ustedes pueden mandar a hacer una hematología donde ven una elevación de blancos, etcétera, pero ustedes lo que ven es lo que va a determinar si el paciente tiene una infección o posiblemente tenga o no la infección. El manejo multisistémico es muy importante, que se incluye, como les dije anteriormente, endocrinología, cirugía cardiovascular y muy importante los podólogos, muchachos. Eso es algo que siempre pregunta el profesor. ¿Con quién, además de todo lo que uno menciona, hay que tener un control generalmente? Con los podólogos. Y las clasificaciones básicamente lo que hacen es guiar el tratamiento en cuanto a la gravedad de la herida que tienen estos pacientes. Bueno, muchas gracias, muchachos. Eso fue todo por el día de hoy en cuanto a pie diabético. Muchos éxitos en su examen. Recuerde que cualquier cosa me pueden escribir, me pueden consultar y yo con mucho gusto los atiendo. Y bueno, esto es básicamente lo que ocurre en una inmunología normal y en la diabetes es lo que se afecta. Bueno, muchachos, muchas gracias.